preocupes. Empieza TN Central y enseguida te contamos qué dijeron los empresarios, la confesión de los empresarios. Algunos están detenidos, otros consiguieron por ahora la libertad. Enseguida el circuito de las coimas, las detenciones en TN Central. Estuvo hoy con Stornelli y está ahora, esta noche en vivo en TN Central, es Leonardo Fariña. Enseguida la entrevista con el primer arrepentido. Y además, esta pregunta, y va a estar la persona que la va a responder. Cristina, ¿puede perder los fueros que tiene como senadora? Enseguida lo responde el senador Miguel Ángel Pichetto en los estudios de TN. En TN Central, Pichetto responde, ¿Cristina puede perder los fueros? Buenas noches, bienvenidos a TN Central. Tenemos un programa intenso. Sí, exactamente. Ya está Leonardo Fariña con nosotros, que hoy estuvo en la Fiscalía de Carlos Stornelli, el fiscal que ha logrado que desde el miércoles hasta hoy declaren como arrepentidos muchos de los principales empresarios de la Argentina, incluido el primo del presidente de la República, Ángelo Calcaterra. Así es, la famosa avalancha de la que hablaba el juez Bonadío cuando empezó esta causa judicial. Parece que sucedió. La clave de esta investigación era, en un punto, el quiebre de los empresarios o el reconocimiento de lo que decía Centeno en sus cuadernos, que más allá de que... Su declaración como arrepentido. Exactamente, pero más allá de que eso después fue avalado por Bacigalupo, que es el que le entregó a Cabot los cuadernos, por su ex mujer que dijo haberlos visto, que la otra parte, si se quiere, que otra de las partes involucradas estén reconociendo los hechos que ahí se describen, cambia o apura o profundiza muchísimo la investigación judicial. Y hoy, desde las 7:30 de la mañana, cuando llegó Calcaterra, hasta la tarde, fue una noticia atrás de la otra, Sí. cada vez haciendo más grande la cantidad de imputados y de confesores, Sí. porque no todos se arrepintieron, no están todos en el régimen de arrepentidos, pero sí casi todos. Hoy había 4 empresarios para declarar. Uno se presentó temprano, no reconoció, quedó detenido, después vamos a explicar por qué. Los otros 3 reconocieron los hechos, se sumó Calcaterra, que no lo habían llamado, pero los reconoció Apareció. igual, y después quedó preso Alén de Techint, que Sí, tampoco muy estaba en la importante. causa y que ahora se los vamos a contar. Vamos a contestar todas estas preguntas en este momento y después de entrevistar a Fariña vamos a entrevistar a Miguel Ángel Pichetto con una pregunta de fondo, ¿no? ¿Qué va a pasar con Cristina Kirchner, sus allanamientos, los fueros y el aborto? Así es. Pero primero, lo primero, los cuadernos de las coimas, la confesión de los empresarios. ¿Quiénes hablaron hoy? Bueno, hoy, como decíamos, arrancó Ángelo Calcaterra, primo del presidente, fue y dijo, Barata me pedía la plata a mí, yo le ordenaba a Sánchez Caballero que lo pague, es mucha menos plata, ojo con esto. Sí. Ahora le voy a preguntar a Fariña también sobre esto, pero Sí. pues me interesa. Pero bajó el monto, difícil confirmar ahora, ¿no? El monto. No, a ver, Sí. ser arrepentido, y Fariña lo sabe, es confesar un delito. Ujú. Tenés un año, o según la ley, o un tiempo mayor. Estos son casos particulares, pues son delitos de corrupción. No había hasta ahora, o solamente Van den Brule era el único arrepentido en delitos de corrupción. Sí. Tenés que demostrar después lo que decís. No, eso sí, digo lo de la plata. No, lo de la Ahora plata- la discusión por cuánto era la plata que llevaba en los bolsos puede mejorar la situación de IEXA, de Javier Sánchez Caballero, su CEO, que también se arrepintió, y el primo del presidente Calcaterra, que dijo, no, yo hice algunos pagos de 100.000, 200.000, 300.000 dólares, es un montón de plata por otra parte, vinculado a la campaña electoral. Centeno hablaba de bolsos con mucha más plata, 6 millones de dólares. Ahora le vamos a preguntar qué pensaba Néstor de 100.000 dólares. Leo. Fariña. Ah, perfecto, sí. Sí. Pero cuánto pesaba y todo ese asunto, bueno, es parte de lo que se debatirá en esto, pero en principio es un nuevo arrepentido del primo del presidente. Hoy tomó esa decisión de presentarse en la justicia, está libre también el CEO de su empresa. Y después hoy, porque en la confusión de gente detenida, más gente llamada indagatoria, a veces se producen algunos... Te interrumpo sí, ya ¿cómo? desde el principio. No, no hay problema. El viernes había declarado como arrepentido, como dijimos, el ex directivo de Isolux, Corsán, de Goicoechea. ¿Qué es lo que pasó y lo más interesante?
que le mostraron que Centeno no solo escribía, sino que también sacaba fotos y filmaba. Sí. Y eso generó pánico también en los empresarios. Y tal vez en la política. ¿A quién más filmó? Le mostraron a Diego Cochea una foto de Barata en su domicilio y dijo, sí, es verdad, lo reconozco el portafolio. Barata estaba con un portafolio. Hay fotos de los bolsos, ¿no? Hay fotos. Y uno de los empresarios dijo, sí, yo pagué ese día, me acuerdo, cuando me tocaron el timbre en mi casa, es el estudio jurídico y reconoció el portafolio. Esto empezó el viernes con... ahí está la foto. A ver si la ven. Es medio borrosa, pero ahí estamos y acá tratando se de ve ver muy azulada. el portafolio del señor Barata. ¿Un bolsito? Sí, ahora le vamos a preguntar a Farina cuánta entra ahí. Hay un exfuncionario que dijo que si te llevaba la ropa de natación. En este caso no. De Cochea, al que le fueron a tocar el timbre, dijo, reconozco ese día, yo pagué y ese es Barata. Ahora, ¿quién más filmó? Centeno, ¿no? ¿Por qué no están presos algunos de los funcionarios que confesaron? No, funcionarios no, de los empresarios. empresarios. Bueno, por eso, hoy ¿qué pasó? Hubo tres en rigor, tres empresarios más. Uno es Alejandro Ivanisevic, que era dueño de Mgasud, que es un empresario de energía muy importante, que era el que estaba, le habíamos contado, viajando por el mundo en su barco, andaba por Grecia y tuvo que pegar la vuelta cuando pasó este llamado indagatoria. Y el otro es Manuel Santos Uribe Larrea, que si se quiere, es como el empresario del momento. Que era un empresario agropecuario, lo sigue siendo, de un pool de siembra muy grande y se amplificó muchísimo a temas de energía, y eso ahora, ¿no? En la nueva gestión. Esto no significa nada oscuro. No, digo, no. En principio, para que sepan quién es. Claro, Santos Uribe Larrea e Ivanisevic, más la mano derecha de Santos Uribe Larrea, hoy tenían su declaración indagatoria normal. Ellos no estaban presos, no tenían pedido de detención. ¿Qué pasó? ¿Por qué no están presos? La discriminación que hacen los investigadores de quién va preso y quién no tiene que ver con la cantidad de hechos de los que formaron parte y por lo tanto la potencialidad de que necesiten obstruir la investigación. Los que pusieron presos hasta ahora estaban en montos y situaciones muy repetidas, como que eran una matriz de base de esta asociación ilícita que investigan Stornelli y Bonadío. Los otros, los que, qué sé yo, Vallarví de mañana, digamos, todos los otros que aparecen son situaciones, si se quiere, esporádicas. Y por eso, en vez de tener pedidos de detención, tienen estas llamadas indagatorias. Ellos fueron, confesaron, o sea, les leyeron los hechos que figuraba que habían formado parte, dijeron, es así, y los dos siguen en libertad, no son arrepentidos, pero reconociendo. Sí, vamos a hablar con Leonardo Farina, que sabe de lo que es llevar bolsos con plata y sabe, además del sistema financiero... Cuánto pesan, sabe también, ¿no? Sí, y cuánto espacio ocupan, pero además conoce y adelantó mucho parte de esta trama en una causa judicial. ¿Qué tal, Farina? Gracias por venir. Primero, si se puede, ¿qué es lo que declaró hoy con Stornelli y por qué fue? Lo que declaré no lo puedo decir porque hay secreto de sumario en la causa. En realidad yo no soy parte involucrada en la causa, pero considero como hay cosas que yo he declarado que veo similitudes con lo que pasan, lo que es de público conocimiento, considero que por una cuestión ética tengo que decirlo porque en la otra causa soy imputado colaborador. Entonces a lo mejor puede esclarecer un poco la matriz, porque esto es una matriz en realidad. Claro. No es un hecho aislado, me parece. A ver, yo leí sus declaraciones, no sé si las declaró con Stornelli, si no lo tiene que decir no lo diga. Usted en algún momento dijo, esto lo trajeron los Kirchner, este sistema fue importado de Santa Cruz, cambiaron la ley de obra pública, adelantaban el 20% de la obra, eso era para pago de coimas y pusieron a Wagner como... Sí, es un poco más complejo que eso, porque la expatriación del sistema de la provincia de Santa Cruz a la nación generaba una copia de lo que era el IDUBE allá, con lo que era vivienda. Con lo que era el Ministerio de Planificación allá y acá. El IDUBE en Santa Cruz era un ente que tenía autarquía sobre la provincia, pero tenía como único ente revisor el Tribunal de Cuentas de Santa Cruz. O sea, era algo que siempre se encargaban de hacer, era debilitar todos los organismos de control. Entonces, ¿cómo lo trasladaron acá a nivel nacional? Crearon el Ministerio de Planificación como un superministerio. Entonces tenían en una sola cartera todas las cajas. Tenían obra pública en lo que es vial y vivienda, tenía energía, tenía minería, tenía transporte. Entonces tenías en un grupo concentrado de personas
una cartera gigante. Vos calculás que solamente en energía, que es lo que está saliendo ahora en todo esto, tenía un presupuesto en todo el periodo de 200.000 millones de dólares. Y para usted, ¿es verosímil todo lo que dijo? Es parte... yo haría una analogía entre la causa de asociación ilícita de vialidad con lo que está pasando ahora. Si vos cambias en el objeto procesal que el beneficiario era Lázaro Báez, acá pasa exactamente lo mismo. Servicios públicos, un Estado que licita y que adjudica de manera fraudulenta contra el cobro de un cohecho. Ahora, digamos... Aprendió de Derecho. Algo. Sí, está estudiando mucho. En toda esta trama matriz que estamos describiendo, se da una situación que siempre es mítica en los casos de corrupción, que es esto de la plata física, que fue una palabra que vos sí que trajiste a toda esta discusión, por esto de los bolsos, de llevar y traer. Esta cotidianidad se daba en cada una de las cajas de las que estabas escribiendo. Porque en la obra pública, por lo menos, sí. Pasa que no lo tomes como una caja, tomalo como un ministerio. Vos, si te pones a hacer un raconto de las causas judiciales, cómo se pagaban los excesos de los subsidios en transporte. Que tenés una causa, o sea, con condenados funcionarios públicos y empresarios. O sea, todo lo que partía de ese ministerio estaba viciado, porque concentraba todo lo que es servicio público. Es para desplayarse mucho el tema. Pero lo que acá hay que tomar en cuenta es que el delito venía ya desde el Estado, no desde el privado. El privado era una parte necesaria. Santa Cruz en Argentina. Más allá de eso, porque esto es una interpretación mía que, si querés poner de una manera como pintoresca, es una comparación que me parece importante, pero no deja de ser una comparación. La matriz partía desde un presupuesto, porque si vos te vas a pensar, vos arrancás con un presupuesto nacional que se apruebe desde el Ejecutivo, que prevé una partida de obra, una partida destinada a lo que es obras y servicios públicos, que las canalizaba un solo ministerio, que se dividía por sectores y por obras. Y cuando el Estado ya sacaba oferta pública, eso ya estaba viciado, porque para que haya el pago de un soborno tiene que haber un excesivo beneficio sobre el precio real de la obra, que va en contra de los principios de la finanza pública. Pues si hay un principio básico en la finanza pública aplicable al Estado, es que todo bien o servicio público tiene que ser el costo igual al beneficio social, por lo cual son negocios de volumen para lo lícito. Una empresa de obra pública, en una obra pública no se puede ganar la vida. ¿Por qué? Porque lo que se genera como ganancia en esa obra es lo que vos le sacás al ciudadano con el pago del impuesto. Acá tenés obras públicas que tenían márgenes de ganancia tal para que pagues 20% de sobreprecio, 5% en las determinaciones de obra, 4% para la celeridad de los pagos, más el beneficio de los empresarios. De hecho, un dato importante que está corroborado es la denuncia de Vialidad Nacional contra Cristina, que ya está elevada a juicio, que dice claramente que se le adjudicaron 46.000 millones de pesos a Lázaro Báez. Solo en Santa Cruz. Pero el perjuicio de esos 46.000 millones de pesos con respecto al Estado fue de 22.500 millones de pesos. Claro, ¿qué significa? Que eso estaba de más. Claro, y además son obras que no se hicieron, ¿no? Más allá de eso, el tema es que se pagaron. Claro. ¿Leíste los cuadernos? Vi algo porque justo se subieron ahora. Sí. ¿Hay algo en todo lo que leíste que te haya llamado la atención? No, ¿algo que te hayas dicho, no sé, que hasta vos te sorprenda? No, son funcionarios públicos del Ministerio de Planificación, son los mismos que están siempre en la cuestión vial. ¿Vos los conocías? Algunos sí, otros por referencias. Pues vos fíjate que estando en lo que es el sector de Lázaro, todo se manejaba a nivel alto. Sí, es interesante que no están ni Báez ni Cristóbal López, ¿no? No lo sé. O sea, por lo menos Báez se manejaba de manera solita, o sea, era un peso pesado. Centeno habla mucho, digamos, en sus relatos, cuenta la plata. O sea, o por lo menos dice que la cuenta y da números, es que es lo que más llama atención. ¿Vos creés que esos volúmenes de plata en esas situaciones él los haya podido contar? Que no sé en el marco de qué lo dice. Quizás como chofer escuchaba o le decían, tanto para acá, tanto para allá. Hay una defensa de gente que todavía sostiene aquello que se llamó kirchnerismo, que es nadie, un funcionario, no hablaría de este tema con el chofer de su auto, aunque tuvo 10 años. Te lo voy a decir de otra manera. Dale. Yo cuando empecé con Lázaro tenía 23 años. Era un pibe que era completamente inexperto, venía de La Plata, una vida completamente normal. De un día para otro me encontré con todo. Vos si sos Lázaro Báez,
¿te arriesgás a contratar a un pibe de 23 años sin experiencia y darle el patrimonio tuyo negro para manejarlo? Lo más probable es que sea que no, por más que sea inteligente o que pareciera inteligente, llámenlo como quieran. Es tal el grado de impunidad y del circo que se armaba que ya creo yo que el hecho de comentarle al chofer o de hablar por teléfono con lo que hacían era una manera de mostrar su opulencia. Sí, Me parece a además mí. que Barata conoció a Kirchner en un bar al que entró a dejar una tarjeta de radiotaxi porque él manejaba un taxi del suegro. Muñoz era chofer y secretario y tenía 70 millones, 60 y pico millones de dólares en Estados Unidos. Yo no sé cuánta más discusión hay sobre esas cosas. ¿Qué se puede discutir? Interesante eso. Centeno acaba de pasar a tener tu vida, de algún modo, ¿no? Sos la primera persona muy pública que está dentro del régimen de imputado colaborador. Eso es en caso de lavado, ¿no? Sí, no importa, digo, es la calificación digo, en cuanto a la vida, lo que te toca a vos como tu vida. Sí. ¿Qué se vive en ese lugar? ¿Cómo se vive como imputado colaborador? Mucho detalle no te puedo dar, pero o sea, tenés una vida limitada en el marco de la garantía de seguridad que te da el Estado. O sea, perdés cierta libertad ambulatoria. O sea, ¿Sentís libre igual? Libre, por definición, libre no sos desde el punto de vista que la prioridad es garantizar la seguridad física y un montón de cosas que quizás me gustaría, o en un estado de libertad plena podría ser, pero por motivos de seguridad es restringido. Lo cual es entendible, o sea, no te olvides que es voluntario estar dentro del programa. Sí. ¿Y tenés miedo ahora, digamos, estos días que Y ya pasó. volvió? Y pasa que yo estoy muy involucrado en esto y me parece ya como una cuestión común. O sea, mi vida no sale de esto. Te balearon en un auto de la custodia. Son situaciones que han pasado que pueden parecer sospechosas o no, pero pasaron. No lo sé. Pasa que trato de no vivir pendiente de eso porque si no suspendes tu vida. ¿Y anímicamente cómo se siente alguien como vos que confesó 7 delitos de lavado de dinero? Y pasa que estas cosas a mí me hacen bien desde el punto de vista subjetivo porque dan una creencia a todo lo que yo he manifestado. Pues yo entiendo, es difícil hacer muchas veces un análisis sobre mi persona porque quizás se me vinculó mucho con lo que era mi vida de... Ferraris. No, más allá de eso, sacá el tema de la Ferrari. Era una persona que, por motivos personales que no vienen al caso, pero que han sido tratados por una autocrítica, tenía una necesidad constantemente de mostrarme, de que me vean y que sepan quién soy y que como que era fuerte. Entonces, muchas veces mi declaración se vio matizada por eso. Que en realidad lo que se tiene que evaluar en una sede judicial es lo que vos decís y se prueba. Pero en mi caso yo asumo las responsabilidades de las cosas que yo hice. No tengo mucho más que... Me quedé pensando, supongo que lo has contado, pero cuando dijiste cuando yo tenía 23 años era un chico normal de La Plata y bueno, de repente quedaste en esta matriz, pero el momento en que finalmente estabas con Lázaro Báez y entraste en ese círculo de confianza, que te diste cuenta que lo que empezaban a hacer a partir de ese momento eran delitos. ¿Te acordás de ese momento como una marca, un momento que podías traer? Ya al auditar la empresa te das cuenta que es todo irregular. Pasa que cuando el movimiento propiamente dicho del patrimonio negro de él empieza con la muerte de Néstor. Pasa que vos imaginate, yo empecé a tener un nivel de vida con un nivel con una capacidad económica que nunca me había imaginado en mi vida. Ferrari, si vos le sumás eso, la inexperiencia, claro, yo en ese momento vos pensás que eso nunca va a terminar y que siempre te van a proteger. Y la historia marca que las manos te las van soltando, que ya no sé cuántas manos más quedan soltar porque te queda una. La de David, entre David y Cristina no tenés a nadie. Sí, a Cristóbal López defendió, después a ninguno más. Pero es indefendible. Bueno, también yo considero que es No, lo defendió, ¿no? digo, Cristina... a ver, Milani, Jaime, López, José López, ya ni yo me acuerdo. Pasa que es hasta ridículo. Todo eso a ellos no lo pasa que es hasta ridículo. O sea, Sí, decir que José López, el solo hecho de intentar manifestar que una persona creía que el secretario de Obra Pública no era una persona de confianza del ministro y de ella, Sí, me parece que es... No, compartían oficina. Bueno, lo último que habían dicho era que no ponían las manos en el fuego por David y era el superministro de ella que salía en todas las imágenes de las inauguraciones de las obras. Cuando muere Néstor y empiezan a sacar la plata, la gran historia de la Rosadita. ¿Lázaro se estaba robando plata de los Kirchner? No sé si la palabra era robar. Lázaro consideraba que lo que hizo con Néstor era de él. No de porque Néstor murió. A veces es una cuestión que ni siquiera viene al caso porque son internas entre la familia y entre ellos. Pero la realidad vos formaste parte de un reclamo de tenía conocimiento.
tenía conocimiento. Pero son cuestiones que los hacen a ellos. Lázaro consideraba que Néstor era su amigo y desde ese punto de vista es rescatable porque Lázaro era amigo de Néstor cuando Néstor no era nadie y cuando Lázaro andaba en un Falcon. ¿Sí? Bueno, pero sus hijos son los hijos. Digamos, la plata, por uno podría pensar que era para los hijos, ¿no? De su amigo. No piensa eso. Amiga, Te lo voy a creo que hay responder mucha yo. plata, la verdad. Ahora, él capaz no quiere decir. Lázaro Báez dice así: yo hice todo por mi amigo y ahora me lo quieren robar. No voy a usar la palabra que usaba él para reescribir a Cristina. Voy a decir la doctora y el nene. Cuando siempre fue defenestrado. Sí. O sea, Lázaro era el negrito. Eso, bueno. No, pero te digo porque además lo reconoce él, ¿eh? Él dice así: a ella no le gustan los negros y yo soy negro y feo. ¿Crees que en algún momento vas a volver a hablar con Lázaro? Yo particularmente no tendría problema. Lázaro va persona física, ¿sí? Sacando todo lo que... Porque hay que destacar una cosa. Yo no hago cargo a él de mis problemas. Yo tomé la decisión de hacer un negocio con él. Por la realidad es esa. Para mí era un negocio. Pero yo le saco la parte humana a él. Yo viví cosas con él estando en Santa Cruz solo, porque yo vivía en Buenos Aires, prácticamente me mudaba a Santa Cruz y siempre cuento la anécdota de que el día de mi cumpleaños, 5 de octubre del 2010, él sin decirme nada me llevó a comer con Martín en la Guanaca Azul. Yo como persona, Guanaca Azul es un restaurante... Sí, lo conocemos de Río Gallegos, donde el lugar donde claro, porque después no llaman a los gente. No estoy defendiendo ningún acto delictual. El delito es una cosa, yo creo que el trato que él tuvo como persona para conmigo es otra. ¿Sí? ¿Y crees que no es lo que le pasó a Centeno con Barata? Que el trato ese que vos decís... Es que no conozco la realidad de ese, me estaría metiendo algo que no conozco. Vos podés imaginar que él guardó eso, un resguardo por si algo mal salía, si tenía una intención de extorsionar era una cuestión extorsiva. O sea, hay muchas variantes de posibilidades, pero la realidad es que yo no puedo opinar porque no lo conozco. Pero bueno, hablaste de deslealtades, ¿no? Que ya casi no le queda mano por soltar a Cristina. Si ella es así, los de abajo... Pasa que esto es una pirámide. Ya los de abajo ya están caídos, por decirlo de una manera. Ya debido, de hecho, o sea, no quedan más personas en el medio. ¿Te imaginas que Lázaro, igual esto es completa lucubración, ¿no? Pero que Lázaro en algún momento finalmente No creo. va a aceptar... No creo, pero porque nunca, por eso te digo, por esta cuestión de amistad que él tenía con Néstor, nunca hablaría mal de un amigo y menos muerto. Vos no notabas todo como Centeno. ¿O sí? No. Tengo memoria, algunas cosas he anotado, pero no es que he anotado, me han quedado registros. Cuando vos auditás, cuando vos al expatriar dinero vos anotás, cuando haces compras vos haces flujos de fondos. Pero cuando declaraste cosas con mucho... Yo porque las leí en los expedientes, fuimos a tal financiera... Imagínate que en lo que era mi corta vida, esos son momentos que la verdad mucho no te puedes olvidar. ¿Te acordabas hasta las claves de las bóvedas? ¿Las claves de la bóveda? Bueno, en una declaración dice, la clave de la bóveda es 902, tanto. No, yo lo que había dado son coordenadas donde había bóvedas. No, de las bóvedas de la financiera, digo. Las claves de las cajas fuertes, digamos. Caja fuerte, no bóvedas. Bueno, sí. Otra cosa, sí. ¿Te acordabas las claves? No son bóvedas de ellos. No, te acordabas las claves de esa caja fuerte de las financieras. Sí, pasa que, imagínate, cuando vos haces ese tipo de operaciones, te queda un registro porque internamente vos sabés que estás cometiendo un ilícito. Estás con esa adrenalina de que si sale algo mal, ¿qué pasa? Es interesante lo que dijiste, parecido a Centeno. Parece que no se va a terminar nunca. Yo sé que vos en algún momento llegaste a jugar al fútbol con Néstor y Lázaro en la quinta. Ahí vos querías eso. Esto no se termina más, hago lo que quiero. Pasa que... Vos remontate al año 2015. No eran muchos los que pensaban que el gobierno iba a perder. No, bueno, de hecho, perdieron... Pero Roberto Navarro dijo que ganó Scioli. Bueno, está bien, pero... Sí. Por cuestiones serias estamos hablando, sí. De percepciones, sí. Vos imaginate, yo estaba en el año 2010. Más lejos todavía ibas a ver eso. Y además estabas con el empresario amigo del presidente. No eras un empresario, digamos, favorito del gobierno, eras el amigo del presidente. Había mucha opulencia al desarrollar las cosas. Los cuadernos de Centeno, y esto también en los registros, él dice que entraba a Olivos y que estaba muy cerca de Néstor, que incluso jugó al fútbol con Néstor, y que vivía a Cristina en situaciones de entrecasa. ¿Eso es creíble para vos que estuviste ahí adentro? Seguramente, si él lo dice, creo que no tendría por qué mentir. O sea, sí, mucha gente jugaba al fútbol en Olivos. Pero a pesar de que sea un chofer, vos eso lo crees como
Cuando jugaste el fútbol por primera vez Yo cuando con fui a Lázaro, hablar, cuando yo conocí a Lázaro, me llevó a una empresa y no sabía quién era Lázaro Báez. Y terminé ese mismo día en el asado de la noche, terminamos hablando de la adjudicación de las 8 zonas petroleras que él tenía en Santa Cruz y Chubut. Con Cristóbal, aquellas. No, con Lázaro. Sí, pero digo las que repartieron entre Cristóbal y Lázaro, esas Claro, él era después de YPF era el segundo tenedor de mayor caudal de petróleo en Argentina. ¿Qué decía él de eso en el asado? Que había que buscar fondos para financiar la obra. Porque, ¿qué pasa? Él estaba inconcluso el pliego. Él se lo adjudicaron, pero se había pasado de la fecha límite para la inversión de $100 millones que se había comprometido a hacer. No tenía los 100 millones para... No había invertido nada, básicamente. Después se terminó sacando. vos en ese momento no te das cuenta del delirio que significa que una provincia petrolera, en un país que se iba a quedar sin energía... Pasa que a mí me mató la inexperiencia y la ambición. Yo lo que quería en ese momento era otra cosa. Yo quería crecer profesionalmente. Creo. ¿Y más allá de la cuestión delictual, creciste profesionalmente? La cárcel me hizo crecer más profesionalmente en el sentido de que fue mucho tiempo muerto que yo utilicé para estudiar, ¿sí? Para hacer un montón de cosas. La realidad que en la situación con Lázaro era más que nada una cuestión de mover dinero y de hacer una ingeniería de negocios. No se puede llamar eso una profesión de empresario porque realmente no. Pero conociste el micromundo de la cueva financiera, de los bancos. Sí, un mundo que hoy para mí, gracias a Dios, ya no está más. Porque también conoces gente que es preferible no conocer. ¿Peligrosa? No, más allá de lo peligrosa, es mala en el sentido que después te desconocen. O que cuando estás en una mala, no existís, o sea, nunca exististe. O sea, ver en un expediente que gente te niegue o que niegue hechos que pasaron, también después se corroboraron, ¿no? Pero es un poco molesto, porque todos hicieron plata. Sí, eso es muy interesante. Son todos ricos, ¿no? Los exfuncionarios son todos ricos. Vos no hablas solamente de los funcionarios, exfuncionarios. Yo, pues, o sea, no soy ingenuo en el sentido de que los dichos que hay ahora de que el dinero de Centeno era para aportes de campaña. Eso te íbamos a preguntar antes. Si vos me decís que parte que se podían presentar como aporte de campaña, puede ser una parte. Ahora, los sobreprecios en la obra pública no era para un aporte de campaña. ¿Y vos crees que estos empresarios que dijeron eso van a poder probar por sus registros en la FIP, la contabilidad de su empresa, que ese dinero que entregaron cash eran para aportes de campaña, su obligado por exfuncionarios? Yo digo que no es solamente una cuestión de financiar campañas. Yo creo que es un negocio de dos partes. Por lo menos así yo lo viví con Lázaro, y el circuito de obra pública era así. Acá ganaba el empresario, y ganaba mucho el empresario y ganaba mucho el funcionario público. Eso es en realidad. Pues me cuesta mucho creer que lo único que haya es un pago de $100.000. Claro, eso te iba a decir. Néstor Báez, por $100.000, ¿qué? ¿Se le movía algo en la cara? $100.000 no te daba el porcentaje de una obra. Acá hay mucha más plata. Lamentablemente, lo que menos se va a encontrar acá es plata. La plata real, digamos. Claro, porque dijiste algo interesante de Wagner. Que le encontraron, entiendo que 130 millones de pesos en cuadros. ¿O diste a entender? Eso dice, no, eso salió en la noticia. Sí. Pero me gustaba el arte, evidentemente. ¿Pero es un negocio que se usa para lavar dinero? Sí, no, en la Argentina no mucho, pero en Europa es típico. Sí. Se subasta el precio pactado y después te quedás con un bien que vos pagás en negro, que después lo salís a vender y tiene un valor real. La última, ¿crees que terminan todos presos? ¿Quiénes? Bueno, los principales actores de esta... empresarios, funcionarios, principales actores de esta trama. Yo creo que hay pruebas suficientes del mecanismo fraudulento de asignación de obra pública para que los responsables, luego de un proceso justo, no sé si presos durante el proceso o libres durante el proceso, son cuestiones que tienen que evaluar los jueces, Y yo digo el final del camino, que el final del camino... Yo creo que hay pruebas suficientes para que todo ese circuito que empieza en el Estado y termina en el adjudicatario tenga una condena penal. Y lo que estoy esperando ahora, que me pareció muy piola, cómo es el tiempo, ¿no? Porque siempre dicen que el mejor amigo de la verdad es el tiempo. En la causa de asociación ilícita, que ya está elevado a juicio, el mes pasado se terminó, o sea, antes de la feria se terminó el artículo 354, que es el periodo de prueba, que le ofrecen las partes. En el 354 de la defensa de la doctora Kirchner,
ella solicita al juez que se cite como testigo de juicio a Ángelo Calcaterra, Sí, claro. pero diciendo lo siguiente, porque cuando vos presentás el nombre tenés que decir por qué, para que te lo digan que sí o que no. Diciendo que la obra, básicamente, en mis palabras, que esta causa era un mamarracho, que si supuestamente yo beneficié tanto a Lázaro Báez, también beneficié a las otras empresas, y IEXA tuvo más asignación de obra pública a nivel nacional que Lázaro Báez. Bueno, ahora imagino que Ella lo cita estimo diciendo... que el tribunal le va a dar, como todo buen proceso de debido, como todo buen debido proceso, le va a dar esa prueba, y quien ella dijo que Sí, vaya a que juicio lo y le va a preguntar la defensa por medio de Cristina si usted alguna vez pagó coimas para mi campaña o por una pública, el tipo va a decir que sí. Entonces, Cristina se disparó a los pies. hay una frase que dice Confesión de parte relevante. prueba, listo. Mucho más no sé qué decir. Gracias, Fariña, por haber venido. Gracias. Bueno, otro aumento en los combustibles. En este año ya aumentaron 7 veces las naftas, 7 veces en el año. YPF solamente en el mes de julio aumentó 2 veces el valor de los combustibles. El último aumento que comenzó ya con esta semana, con este día lunes, es un aumento del 5% en el precio de las naftas y lleva en lo que va del año, fíjate, en el 2018, son 8 meses, 30%, 29% y un poquito más. Y ojo porque está previsto que haya nuevos aumentos de acá a fin de año. Estos son algunos valores que tomamos en la ciudad de Buenos Aires. Fíjate, 29.37 la super, 35.37 ya es el valor de la nafta premium y diésel 25.71. Shell también aumentó los combustibles empezando este día lunes. Mirá la provincia de Córdoba los valores. La super 32.83, la nafta super. Premium 38.23, casi 40 pesos y diésel 27.20. Hay algunas petroleras que ya tienen en el interior del país las naftas por arriba de los 40 pesos. El dólar está estable, 28 pesos, pero se están cobrando la devaluación de mayo y junio. Mirá Mendoza, 30 pesos la super, 35.70 la nafta premium y el gasoil 26.73, el gasoil que además impacta sobre todo muy fuertemente en lo que es la producción agropecuaria, en lo que es en los gastos de transporte y logística. Y mira, el resultado es la caída del consumo, 5% en mayo y junio, algo que no se había dado con otros aumentos de combustible, donde incluso alguna vez el exministro de Energía Aranguren decía que el consumo no había caído. Bueno, ahora ya empezó a caer incluso el consumo de nafta premium, 35%, 65% en el caso de la nafta más barata, que es la nafta super. Pero el dato de que estén vendiendo en el interior a casi o un poquito más en algunas estaciones de 40 pesos el litro de nafta premium es un dato contundente. Les decía que queda por lo menos un 10 o un 12% más de aumentos de acá a fin de año, según lo que estuvieron diciendo los propios funcionarios de energía. El argumento es la suba del petróleo. Pero lo más increíble es que en la Argentina, sobre todo YPF, es la mayor extractora, la mayor productora, y con eso les va muy, muy bien. Pero, digamos, en góndola o en surtidor, para decirlo correctamente, tampoco quieren perder y por eso vienen acompañando la devaluación y la suba de precios con aumentos incluso por arriba de los valores de la inflación. Gracias, Franco. Nos vamos a la tanda. No se muevan de ahí porque cuando volvamos está Miguel Ángel Pichetto. Si hay una semana clave en el Senado de la Nación, es esta. Está el pedido de desafuero de Cristina y está la ley del aborto. Vamos a la pausa cuando volvemos acá con Pichetto. Yo no hago política con mi mujer. Estábamos hablando con Miguel Ángel Pichetto. ¿Está bien llamarlo el CEO del peronismo? No. Creo que es un calificativo que ponen. En realidad estoy en contacto permanente con los gobernadores. Con los accionistas. Diría con los que tienen responsabilidad de gobernar, de pagar salarios, de cuidar la seguridad de la gente, la salud pública en las provincias, en el interior profundo. Para mí es un honor y tengo con ellos una relación de respeto, de afecto. Y el Senado representa, como Cámara, a las provincias, digamos. Hay que fijarse bien en la Constitución qué espacio representa la Cámara de Diputados, que es el espacio del pueblo, y las provincias están representadas por el Senado de la Nación. Sí. Ahora vamos a hablar un poco de lo que va a pasar en el Senado, pero primero queríamos pedirle una reflexión de todo este caso de los cuadernos K. Bueno,
A mí no me gusta ser cronista ni comentarista de judiciales. Primero porque no conozco la causa está en secreto de sumario, se están realizando diligencias. Siempre tengo un criterio de ser prudente, de respetar la actuación de los jueces, de no descalificar a priori el sistema judicial y ver cómo la misma evoluciona y se conocen los hechos. Indudablemente que estamos en una etapa que se denomina de instrucción de la investigación. El juez está tomando una serie de medidas, de allanamiento, de decisiones judiciales, de resoluciones. A usted en términos personales, más allá de eso de creer, no creer o comentarlo, en términos personales, cuando leyó, como cualquiera de todos nosotros en los diarios, más allá que nosotros estamos más adentro de saber sobre la investigación judicial, como cualquier argentino, cuando leyó eso, ¿qué sintió? Yo, digamos, no tengo tantas emociones como para poder reflejar. Digamos, la realidad argentina es Diego es un referente muy de cambiable. la política. Usted. Sí, pero digamos, yo trato de elaborar todo con un nivel de racionalidad y de análisis crítico. No tengo por qué hacer, digamos, estudios a priori de una causa que indudablemente tiene elementos, si no el juez no lo hubiera abierto. Ni tampoco descalifico a los jueces por su tarea. Me parece que hay algunas componentes de la investigación hoy que tienen más que ver con declaraciones de imputados que le están dando cierto contenido. El tema del cuaderno, bueno, era un mero indicio, digamos. Ya el cuaderno era una prueba indiciaria, no corroborable en sí misma, digamos, si no había nuevas pruebas. Bueno, ahí están apareciendo algunos elementos. ¿Y alguna vez pensó Habría que ver, digamos, el contexto general de la causa. que empresarios de primera línea terminen confesando delitos en la justicia, que eso es lo que hace un arrepentido, digamos? Bueno, el juez habrá valorado que esas declaraciones tenían un cierto valor para la investigación y por eso le ha dado el carácter de arrepentido. Y eso le determina la libertad. Digamos, son valoraciones de carácter judicial que hacen el fiscal de la causa y el juez, que es el que homologa el acuerdo. Esto desde el punto de vista, digamos, me estoy refiriendo desde el punto de vista técnico, a la cuestión del arrepentido, que es en realidad esta figura que el Congreso votó, tiene que ver precisamente con aportar elementos para la investigación. Sí, yo le preguntaba qué dicen esos cuadernos. Pero Estoy haciendo comentarista. No, ahora le voy a preguntar más derecho. ¿Qué dicen sobre la política eso? Digamos que frente a la sociedad, en ese sentido, y era una facción del peronismo que gobernó este país durante muchos años. O sea, en ese sentido le pregunto... En general, el contexto es malo para la política en general. También para el gobierno actual. ¿Por qué? Porque, digamos, hay desarrollos que se dan en la sociedad que tienen además una fuerte comunicación desde el punto de vista de lo que significan los hechos, y que en la otra terminal está la indignación ciudadana como un elemento que destruye los niveles de credibilidad en la representación, en la mediación política. Que eso es muy bueno para Durán Barba, porque es un marco de relación directa entre lo que significa el emisor a través de las redes y la mediación como espacio, digamos, los representantes del pueblo, los elegidos por el voto popular, son todos malos, son todos oscuros. ¿Pero es un subestimar un poco la sociedad? No, de ninguna manera. Cuando uno analiza movimientos como estoy haciendo incluso... Sí, cuestiones que pasan en el exterior también. En el exterior también, digamos, los indignados, Podemos, la estructura que pasa en Italia, digamos, los componentes de escenario en Brasil, y las consecuencias o los efectos que también produce eso. Digamos, la crisis, digamos, en términos económicos. A ver, esto no significa de ninguna manera justificar la impunidad, ni que cuestiones irregulares estén consentidas con este argumento. Lo que digo es que en Brasil... El Producto Bruto brasileño perdió cerca de 8 puntos, empresas importantes pasaron a debilitarse. ¿Qué está pasando hoy en Modix, que es una evaluadora? Hay muchas empresas que están hoy siendo investigadas cuyas acciones están desplomándose. Hay una empresa que iba a salir a vender acciones en la bolsa y... Se la guardo. Estamos hablando de Albanesi, ¿no? Estamos hablando de Albanesi, estamos hablando de algunas otras empresas como Ternium, por ejemplo, que también... Hoy también tuvo un impacto desde el punto de vista del valor de cotización de las acciones. Lo que digo es que todo tiene un efecto.
que eso es lo que un poco a mí me preocupa. Y me preocupa también, de cara al futuro, cuál es el destino de las PPP del gobierno. La apuesta de la obra pública del gobierno es el sistema de propiedad pública participada, digamos, de inversión privada. Muy bien. En este contexto, en este escenario, aparece como un escenario más complicado. Yo no sé si las empresas se van a involucrar hoy en el proceso de la obra pública en la Argentina. Ojalá lo hagan, me parece que es un sistema que hay que experimentar. Lo que digo es de que el sistema se fragiliza y que hay muchas empresas importantes que están hoy siendo... Hoy también hubo un allanamiento y una detención de un funcionario... De Techint y de Hidrovía. Exactamente. Ahora, hablando sobre el futuro y qué va a pasar en el Senado, ¿el Senado va a aprobar los allanamientos a las casas de Cristina Kirchner que pidió Bonadío? Es un tema que lo vamos a decidir mañana, va a haber una reunión de bloque y también de comisión. En lo personal yo tengo, frente a la medida, que es una medida de investigación de parte del magistrado, yo creo que hay que habilitar el allanamiento. Creo que la propia expresidenta debería decir acá está la llave. Creo que sería un hecho importante. ¿Tiene información de que ella sería capaz de hacerlo? No, no tengo información, no he hablado con ella. Lo que digo es que esta es una medida de prueba del magistrado. Obstaculizar la investigación colocaría en riesgo el segundo supuesto por el cual se puede detener una persona, que es el tema de impedir avanzar en la investigación, destruir pruebas. A ver, además este es un allanamiento anunciado largamente, Sí. digamos, en términos... Eso quería saber, porque parece, ya pasó con debido en diputados y ahora esto. ¿Hay alguna posibilidad de que se cambie el sistema por el cual el Senado autoriza o el Congreso autoriza? Porque si no es como siempre tocar timbre... Bueno, está dentro del mecanismo de la ley que establece los fueros, que son fueros de inmunidad de arresto y de allanamiento. Son los que tiene de protección. Después, el sistema procesal, y hay que explicarle a la audiencia, porque es importante que la gente sepa, no hay ningún impedimento, ninguno, para ningún acto procesal. Ser citada indagatoria, ser procesada la persona, elevar el auto a juicio oral, realizarse el juicio oral con la comparecencia del senador, diputado o funcionario, ministro, y llegar a una condena y que esa condena se convierta en condena firme por el agotamiento del recurso de casación penal o la denegatoria del extraordinario. Digamos, estamos hablando del debido proceso penal. Yo en lo personal, así como digo que me parece que esta medida, que es una medida probatoria en la etapa instructora, el juez tiene que tener los mecanismos para hacerla. También creo que en el caso de la senadora Cristina Fernández de Kirchner y frente a un planteo de prisión preventiva, yo considero que no corresponde. Considero que la prisión preventiva es una pena anticipada. Considero que es un mecanismo que en el marco del Estado de Derecho es complicado, que es lo que se haga hoy con determinadas personas se puede hacer mañana con otras. El lo que digo es, 51% de presos en la Argentina están con preventiva. bueno, según datos de la Procuraduría Penitenciaria Federal. en delitos federales, No, pues se En están dando delitos delitos ordinarios. ordinarios. delitos ordinarios y Por eso. muchos de ellos jurisdicción de provincia de Buenos Exacto, Aires, sí. donde los procesos son eternos, donde... Bueno, Peor. hay un caso muy notorio de un crimen que ocurrió en un barrio cerrado. Todavía hoy, García Besunce. sí, no quería nombrarlo porque no me interesa hacer referencia, pero para ponerlo lleva 17 años. Sí. Lo que digo es que también el sistema judicial tiene que acelerar los procesos judiciales en un tiempo más reducido. El Pacto de San José de Costa Rica dice 2 años. Bueno, 2 años es un plazo razonable para que haya una sentencia. Y ante la sentencia, la responsabilidad penal acreditada y el derecho de defensa, el Senado, que es una institución de la República, puede proceder al desafuero. Sí. Lo que yo digo no es mi doctrina, como algunos colegas tuyos dicen. No, la doctrina de Cristina fue la contraria. En el caso de Romero Feris, que no pidió que no asuma porque... Fueron planteos distintos. Ahí hay un plano de inhabilidad moral. Claro, pero estaba multiprocesado. Ella asumió multiprocesada. Claro, bueno, pero no hubo un supuesto de inhabilidad moral
en el marco de la Cámara Electoral, que es la que determinó la inhabilitación de Romero Fritz. Y con Barrio Nuevo, que también es... Barrio Nuevo fue sometido a un proceso dentro del Senado, y yo fui uno de los que sostuve que tenía que seguir siendo senador y voté por su continuidad, porque indudablemente lo que no había elementos probatorios que significaran que Barrio Nuevo había quemado urnas que eran del comicio de ese momento. Recién dijo que esto de los presos sin condena, ¿no? No, lo que yo digo es que no procede el desafuero en la etapa instructoria, en mi opinión. Eso le iba a preguntar. En mi opinión, creo que... ¿Cuántos senadores hay? No, bueno, creo que hay una visión mayoritaria, que lo ha sostenido en otros casos también. Ahora, ¿y si se pide solo? A ver, y no es solamente una visión del Senado como institución, o mayoritariamente, tampoco quiero hablar por todos, porque a lo mejor en el oficialismo hay otras visiones que se expresarán oportunamente cuando tratemos el tema. Es también una respuesta de la justicia en un caso muy puntual, muy puntual, que fue el caso Menem, candidato a senador por la provincia de La Rioja. Sí. El caso de Carlos Menem, que tenía una condena de tribunal oral, que estaba en revisión con recurso de casación ante la Cámara de Casación Penal. La Cámara Electoral lo inhabilita para ser candidato. En ese momento, Carlos Menem presenta un recurso ante la Corte Suprema. La Corte Suprema sienta algunos lineamientos centrales que hacen al principio de inocencia y delega la causa, aparta a la Cámara Electoral y se la delega a la Cámara Federal. Exacto. La Cámara Federal dice que debe haber sentencia firme con principio de cosa juzgada, porque de lo contrario prevalece el principio de inocencia, que es un tema también fundamental del Estado de Derecho. Lo que sostengo es que en la etapa procesal de la instrucción, el juez puede tomar medidas de detención, pero tiene dos fundamentos para tomarla: el peligro de fuga y que desde el lugar que ocupara en la estructura de poder pudiera alterar, modificar, eliminar pruebas o alterar la causa de la investigación. Me parece difícil hoy. Para usted el Senado no va a terminar votando de forma mayoritaria. Yo le digo mi opinión. Por eso, no me hago cargo de decisiones que son colectivas. Y que tampoco, además, si me asignan más poder del que... Bueno. De que uno, digamos, ejerce por el cargo, me parece que están... O sea, el Senado podría sacarle los fuerzas a Cristina. No, yo creo que ha primado siempre el criterio razonable de que debe haber sentencia. Este es el criterio que ha tenido frente a este tipo. Esta es la visión que yo he conversado con muchos. Ahora, después en el momento, bueno, yo sé lo que tengo que votar. Sé lo que voy a votar en ese punto. En el tema del allanamiento, creo que hay que habilitarle al magistrado que pueda hacer la medida de prueba en el marco de la investigación. ¿Y qué va a pasar con el aborto? Ya que estamos haciendo futurología. Es un escenario difícil de paridad. Creo que hay una ventaja para el no. Creo que si eso ocurriera sería una gran frustración de un sector mayoritario. Hay un debate de la Argentina moderna, de la visión del futuro, del siglo XXI, que es el siglo de la mujer, de los nuevos derechos, de las reivindicaciones. Usted fue valiente frente a la Iglesia cuando dijo que es un tema laico. Claro, desde 1880 este debate, el Estado y la Iglesia, digamos, se viene dando. Roca en su momento sostuvo que las partidas de nacimiento y defunción y la ley de matrimonio civil, digamos, y avances significativos. Esto no significa... es fuerte que todavía hoy discutamos eso, ¿no? En un punto. Sí, acaba de hablar de Julio Argentino Roca. Yo creo que Uruguay, que es un país más chico que la Argentina, tiene ley. Tiene una ley. Y la verdad no hay más abortos, hay los que hay. Lo que digo es que seguir penalizando a la mujer, especialmente a las más pobres, a las más humildes, a las que terminan haciéndose los abortos clandestinos, a los que ponen en riesgo su vida o pueden tener con lesiones permanentes. Me parece que es una gran injusticia. Yo siempre digo que tener la ley, la Argentina va a ser un poquito más justa. Y los que creen, yo soy católico. La verdad tengo mi grave cuestionamiento a la proliferación de estas religiones falsas, donde a la noche, cuando termina la televisión, vemos a algunos tipos hablando en portugués y planteando no sé qué cosas, sectas casi ubandistas
están en la televisión. Te resuelvo todos los milagros. Y ahí resuelven la vida y, digamos, y juegan, como dice una canción de León Gieco, con la inocencia de la gente. Le pido que sea breve con esto. Ustedes creen una situación, esto, de salud pública, de derechos, de Estado laico. Hay derecho a la mujer y hay una cuestión central de la salud pública argentina. Exacto. ¿Y por qué cree que hay 37 senadores que se están expresando? Bueno, esto es un tema también que hace a las convicciones personales, a la visión del mundo en que uno vive, a la sociedad que viene, a la interpretación de los momentos históricos y a la conciencia. No hay algo de la no es un debate de pertenencias políticas. Con lo cual hay que entender cada voto de acuerdo a la visión personal. Yo no cuestiono eso. Lo que digo es que me parece que este tema es imparable. No va a ser este año, va a ser el año que viene. El año que viene va a estar contagiada la campaña electoral. El año que viene se puede votar. Y lo que digo es que no interpretar Hay un escritor que es de España que habla de que la sociedad moderna, y especialmente las mujeres y determinados grupos de minorías, plantean un tema central. Ya no es el debate de la distribución de la riqueza, los grandes temas económicos, es el reconocimiento. Sí. Como uno de los... Anariti se llama ese escritor, es interesante, habla en un libro, Política de la Indignación, y desarrolla los temas de la sociedad moderna. Cómo la sociedad, escuchando, digamos, la pantalla, entre las 20 y las 23 construye... 21 y 22. Entre las 21 y las 22. La última muy cortita porque me están gritando por la cucaracha. ¿Por qué perdiste tiempo al principio? Hubiera sido más interesante haber tenido más tiempo conmigo. Porque eso, lo anterior era repetido. ¿Por qué parece que estás siempre enojado? Porque tengo mal humor a la mañana y generalmente me dura hasta el final del día. Muchas gracias. Duerme poco. Gracias, Gracias, Pichetto. Gracias por venir. Vamos a la tanda, ya volvemos. Quédense en el imperdible programa de Joaquín Morales Solá, un maestro que ha escrito cosas muy interesantes. Este fin de semana, si no leyeron la columna, agarren la Nación Online. Sí, y vuelvan a leer que hay datos que todavía no tomaron la trascendencia que tienen muy y están interesantes. metidos ahí adentro. Sí, nos vemos mañana. Gracias por estar ahí. Que descansen. Chau. Desde el llano con Morales Solá.